Muy buenas tardes, querida comunidad, queridos amigos que se unen a nuestro canal. En esta tarde queremos invitarlos a compartir el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10, que es el texto de la primera lectura del día de hoy. Entonces, escuchémoslo atentamente y dispongámonos para la reflexión. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta llamada Hermosa del templo, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, miró los ojos en él fijo y le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos, a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna. Y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los Hechos de los Apóstoles comienzan a narrarnos acontecimientos de la resurrección de Jesús, pero no solamente el hecho de las apariciones, sino también el cambio de la vida del discípulo, ¿no? Vemos aquí un milagro que sucede y como Pedro y Juan suben al templo para hacer oración, dice allí el texto, la oración que siempre hacían en la hora de la tarde, y le traen allí a un hombre que está lisiado. Entonces nos cuenta que incluso dice desde su nacimiento, o sea, no dice la edad del hombre ni nada, sino pues era una persona lisiada, una persona paralizada. Llama la atención que mientras Pedro y Juan están orando y tienen en el espíritu de Cristo resucitado, aquel paralítico parece que no ha conocido a Jesús, y lo que está haciendo, según el texto, dice pidiendo limosna. Entonces eso nos hace pensar que a veces nosotros, en vez de concentrarnos en Dios, o de concentrarnos en su palabra, o de concentrarnos tal vez en nuestra familia, estamos pidiendo limosna, o estamos como en otras cosas, ¿no? Que no son tan importantes. Aquel hombre estaba pidiendo limosna, pero lo que quiere Pedro y Juan es que conozca a Jesús. Lo que quiere Pedro y Juan es que se sane, es que trabaje, porque pedir limosna allí es estar quieto sin hacer Resulta nada. fácil. Sí, como lo más fácil. Sí, Es como cuando a los estudiantes se les deja trabajo y ellos de pronto hacen lo más fácil. No es pedir limosna, no hacer lo más fácil, sino esforzarnos con nuestra familia y esforzarnos con encontrarnos con Dios. exacto, y démonos cuenta que aparece el hecho de estar paralizado y como nosotros en la puerta del templo también podemos estar paralizados, ¿sí? Es una parálisis bien curiosa, porque a veces nosotros también en la vida vivimos paralizados y de pronto en estos días de cuarentena muchos se sienten paralizados, sienten allí que la vida se les paró, que todo se frenó, y ese es uno de los riesgos que se corre, ¿no? Por eso al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan les pide limosna. Démonos cuenta que el hombre indistintamente va pidiendo limosna a quien quiere, a quien va entrando, ¿no? Sigue paralizado. Sigue paralizado, sigue solamente concentrado en el dinero, ¿no? Pero Pedro y Juan al lado se quedan mirándolo y le miran fijamente, ¿no? Démonos cuenta que algunos textos incluso dicen clavó su mirada en él. Es una mirada que cambia la vida del corazón de la persona, ¿no? Me hace pensar en Jesús cuando iba de camino y ve a Zaqueo, que también dice, lo mira fijamente. Entonces es como si vemos aquí en el texto como si Dios nos mira a nuestros ojos, o también nos hace pensar cuando estamos hablando con otra persona, que muchas veces o saludamos a otra persona, no miramos a los ojos, y el mirar a los ojos es reconocer que el otro es importante,
lo mismo Dios que nos mira a nuestros ojos y ve nuestra vida, pues también nos reconoce importantes y quiere de nosotros lo mejor. Exacto, entonces vemos como la expresión de Pedro y Juan es: no tenemos limosna, pero vamos a dar de lo que tenemos. Y curiosamente la expresión es: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echa a andar. Y ahí inmediatamente uno se da cuenta qué es lo que tenía Pedro y Juan. Tenían a Jesucristo. Y yo pienso, mis queridos hermanos, que nosotros también en esta Semana Santa y en estos días que hemos vivido, en cada una de las reflexiones, en la experiencia de Jesús resucitado, pues tenemos a Jesucristo. En el corazón, en la vida de cada uno de nosotros está Jesucristo. Sí, dicen por ahí, los templos están cerrados, pero sí había una iglesia en cada casa. Y pienso que ahí en esa iglesia está el Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no podemos quedarnos paralizados. O sea, el COVID-19 no nos puede paralizar. La vida tiene que continuar y nosotros tenemos que seguir en ese camino que el Señor nos permite. En este texto dice los dos verbos levántate y anda. Y en la Biblia el verbo levantar es sinónimo también del verbo resucitar. Entonces aquel hombre estaba tirado en el piso, no andaba. Y cuando le dice levántate y anda, es que Jesucristo nos quiere vivos, nos quiere no muertos, sino levantados cada día. Y en esta situación del COVID-19 nos quiere trabajando, estudiando, orando, o sea, nos quiere levantados, vivos, resucitados, y que estemos andando, o sea, caminando cada día por el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros. Palabras más, palabras menos, no podemos quedarnos acostados todo el día en la cama y todos los días en pijama, ¿sí o no? Más o menos lo que nos está diciendo también el texto. Y por eso dice, agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se restablecieron la fuerza de sus pies y los tobillos. Entonces nos cuenta como el agarrarlo de la mano, el tomarlo de la mano. Entonces uno hace acordar del texto cuando Jesús toma a la niña de Jairo de la mano y la levanta. Asimismo también nos toma a nosotros de la mano. Pienso que es una ocasión bonita para que nosotros estos días nos dejemos tomar de la mano de Jesús y echemos a andar. Dice allá que tuvo fuerzas para alabar a Dios, o sea, después de que fue sanado por Dios, tuvo esas fuerzas. Y más adelante dice, muchos se llenaron de admiración, de asombro por todo lo sucedido. Entonces cuando sabemos que Dios nos sostiene, que Dios nos fortalece, que Dios nos va animando cada día en nuestra oración, pues la tarea como aquel hombre, la tarea de nosotros es alabar a Dios, darle gracias, suplicarle tantas bondades, o sea, debe estar de por medio la alegría. O sea, aunque vivamos un poco, pareciera tristeza o estar encerrados, pero la invitación aquí es vivir la alegría. Cuando podíamos salir a la calle y encontramos una persona que estaba pidiendo limosna, por lo general lo hacen en voz baja. Ninguno está gritando, hey, deme una limosna, sino todos lo hacen en voz baja. Y aquí sucede lo contrario, ¿no? Sucede que después de estar hablando en voz baja pidiendo limosna, comienza a alabar a gritos a Dios. Por eso dice que la gente, al verlo alabando a Dios, cayeron en la cuenta que era el mismo que pedía la limosna y quedaron todos estupefactos ante lo sucedido. O sea, la dicha, la alegría invadió también el corazón de los demás. Entonces la tarea de estos días no es quedarnos en la cama descansando o durmiendo, sino todos, niños, jóvenes, adultos, todos estemos, como quien dice, produciendo. Exacto, no nos quedemos paralizados, no nos quedemos esperando que la limosna llegue a la puerta de la casa, porque pues no va a llegar, sino que también en la casa hay mucho por hacer, todos tenemos nuestras tareas, nuestros compromisos, entonces así que con mucho ánimo levantarnos y dejarnos mover en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, terminemos este momento de encuentro con la palabra, poniéndonos bajo la protección del Señor, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos vemos esta tarde en la celebración eucarística. Hoy tenemos 2 Eucaristías, 5:30 de la tarde y 6:15 de la tarde. Entonces, para que podamos participar en cualquiera de las 2 celebraciones. Entonces, una feliz tarde para todos, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un buen almuerzo a todos. Muchas gracias, buena tarde para todos.